felices We're so happy porque Dios está con nosotros. because God is with us. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? How many believe God is with us? No importa lo que suceda, Doesn't matter what happens, no importa las circunstancias, the circumstances, no importa lo que estemos viviendo que aparentemente parezca or negativo, what we're living through. Apparently it seems negative. porque tenemos que recordar We have to remember que Dios es poderoso that God is mighty para hacer que todas las cosas to make all things cooperen para bien work for good a los que le aman. for those who love him. Lo hemos dicho a través de los años, We've said this throughout the pero years, amar a Dios significa, but to love God means, le digo lo que no significa. or Primero, rather what it doesn't mean, let me tell you. no es un sentimiento, It's not a feeling, no es una emoción, it's not an emotion. y lo que sí es What it is, una decisión it's a decision de amar su palabra. to love his word. Jesús lo dijo bien claro en Marcos 14. Jesus said it very clearly in Mark 14. El que me ama, He who loves me mi palabra guardará, will keep my word, y mi Padre le amará, and my Father will love y him, vendremos a él and we will come to y him haremos morada con él. and make a dwelling with him. Crecimiento, edificación espiritual Growth, spiritual edification, está conectado directamente con la palabra de Dios en Are- nuestro corazón. directly linked with the word of God in our heart. Esta mañana estaba hablando con uno de los pastores This morning I was speaking with one of the que pastors. están recién iniciando la estrategia Jetro, They're just starting off on the strategy EGWAC, y me decía, le pasamos el examen, la prueba, and they were saying we just gave the test, diría la evaluación de or conocimiento, rather an evaluation of knowledge, y me di cuenta and I realized que muchos estuvieron ahí, pero no estuvieron ahí. that many were there but weren't present. Oyeron, They heard, pero no escucharon. but they didn't listen. Dijo, ¿qué hago? And he asked me, what do Les I do? repito la clase. Should I repeat the class? No, le dije. I said, La don't do that. responsabilidad de ellos. It's their responsibility. Póngalos a estudiar Allow them to study y déles una oportunidad. and give them an opportunity Y enfatice and emphasize los tres elementos fundamentales: the three foundational elements, guerrear, which is to conquistar have warfare, conquer, y poseer. and to possess. Y lo segundo, que tal vez es lo primero, Secondly, which is likely the recordar first, que somos una generación militante to remind them that we're a militant generation que adora a Dios that worships God y se relaciona con el prójimo. and has relationship with his neighbor. ¿Quién es mi prójimo? And who is my neighbor? Todo aquel que tiene una relación contigo, All he that has a relationship with you, sea permanente, whether it be a permanent one, sea casual, a casual sea one, de una sola vez, or just a one-time es thing, tu prójimo. that's your neighbor. Que muchas veces esa es la primera y única oportunidad Many times that's the only opportunity de poder impartir el amor de Dios. to impart the love of God to them. Si yo comprendo If I que comprehend amar a Dios es guardar su palabra, that to love God is to keep his word, impartir el amor de Dios and to impart the love of God es transmitir su palabra, is to transmit his word, porque Él es amor because he is love y su palabra es su naturaleza. and his word is his Por nature. eso dice Juan, That's why John en el declares principio, in the beginning, no en Génesis, not antes de Génesis, in Genesis but after, el Hijo estaba the Son was con Dios with God y el Hijo era Dios, and the Son was God y el Hijo vino and the Son came y estuvo entre nosotros. and was among us. Wow. Wow. ¿Para qué? For what though? Para mostrar To show la manera en que Dios nos ama. the way in which God loves us. Ahora nosotros Now we tenemos que demostrarle need to show it, a Dios show God cuánto lo amamos, how much we love him con nuestra disposición a obedecer lo que dice su palabra. with our willingness to obey what the word says. La única manera de mostrarle a Dios cuánto lo amo The only way to show God how much I love him es poniendo sobre todo pensamiento, sobre toda idea, sobre todo conocimiento, is by putting upon every idea and thought, knowledge, la palabra de Dios. the word of God. Porque eso significa This means habilidad para derribar, arrancar y destruir. the ability to break down, to uproot and destroy. Jeremías capítulo 1. Jeremiah chapter Para 1. después edificar. So that then we can build. Estamos empezando un año. And we're launching a year. Ya pasaron los primeros 31 días. The first 31 days have passed.
pensemos, and let's think. ¿qué aprendí en estos 31 días? What did I learn in these 31 days? ¿Qué fue lo que capté de Dios? What did I capture from God? No solamente en la iglesia, Not just at church, sino en tu ser interior. but in your inner being. ¿Qué tanto la palabra está afectando tus decisiones y tus acciones? How much is the word affecting your decisions and actions? Porque por eso sigue diciendo la Biblia Because the Bible continues to que say la fe es una sustancia. that faith is a substance. ¿Sustancia de qué? A substance of De la what? palabra que habita en nosotros. Of the word that lives in Estamos us. llenos de la palabra, Are we filled with the de word nuestro corazón in our hearts? va a salir la abundancia de Dios. Then the goodness of God will come Y out, como resultado resulting vamos a vivir una vida abundante. in us living an abundant life. Jesús dijo en San Juan 10:10, Jesus said in John 10:10, yo he venido para que tengan vida I've come to give you life, y para que la tengan en abundancia. and so you can have life in abundance. Hace algunos años leí una paráfrasis de ese pasaje. Some years ago, I read a paraphrasement of this Decía, phrase, and it said, He venido a traer una vida tan abundante I've come to give you a life so que de la abundant abundancia tan extrema que es, that from this extreme abundance, ustedes no tienen la capacidad de entender you don't have the ability to understand cuán abundante how es la abundant vida que yo tengo para ustedes. is the life I have for you. Y eso es en todas las áreas. And this is in all spheres. Orando al Señor Praying with a través God de los días, throughout these days, sabiendo que hoy knowing that today celebramos el día de primicias, we celebrate First Fruit Day, quiero explicar I'd like to explain, a la luz del Nuevo Testamento in light of the New Testament, cómo es que operan las primicias. how first fruits work. ¿Qué significa primicias What does first fruit mean en el Nuevo Testamento? in the New Testament? Porque ha habido una batalla Because there's been a battle en las ideas y las teologías de algunos, in the ideas and some people's theologies que si primicias, que si ofrendas, que si diezmos, that if it's first fruit, offering, que tithing, si son del Antiguo Testamento are these of the Old o si Testament? son del Nuevo Testamento. Are they of the New Yo Testament? les digo, la Biblia es una. And I tell you, what the Y se Bible is compone one, de 66 libros. composed of 66 books. Y lo que no entendemos en el Antiguo Testamento, What we don't understand in the Old Testament, el Nuevo Testamento lo revela. the New Testament reveals Porque it. fue lo que Jesús vino a hacer, That's what Jesus came to do, explicarnos los misterios escondidos to explain the hidden mysteries de los principios divinos of the divine principles establecidos para el hombre established for man desde los primeros días de la creación from the first days of en el creation huerto del in the Edén. Garden of Eden. ¿Y cuál fue el primer requerimiento? And what was the first requirement? Guardar su palabra. It was to keep his word. Dios les dio instrucciones, dijo, obedezcan. God gave instructions. He said, Si obey. obedecen tendrán vida, If you obey, you will have pero life. si But desobedecen if you disobey, tendrán muerte. there will be death. Primera muerte, The first death, la separación de a Dios. separation from God. Lo echaron de la presencia del huerto, They were cast out from the garden, the de un presence, lugar creado específicamente y especial para él. from a place created specifically, especially Pero for por su them. desobediencia But due to their los tuvieron que disobedience, sacar. they had to be Y casted fue un acto out. de misericordia, And it was an act of mercy. porque Dios dijo, God said, no sea que en esa condición don't let it be that in their condition coma del árbol de la vida they take from the tree of y life viva para siempre. and live forever. De tal manera que el hecho de que nos sacaron del huerto, Hence the fact that we were casted from the garden, porque con Adán salimos todos nosotros, because we all left when Adam left. porque así como el primer Adán terrenal, así todos los terrenales. Because as the first earthly Adam, so the other ones. Y entonces desde ahí viene And so from there it comes la muerte en la relación con Dios. death in our relationship with God. Y ahí empieza And there it el begins término de los días de la vida del hombre. the terms of man's life. El plan de Dios no era así. God's plan wasn't like El this. plan de Dios era God's plan was crecer, to grow, aprender, to learn, practicar, to practice, vivir la palabra to live the word, y seguir creciendo and to continue growing, y hacer que ese huerto and to allow that garden se extendiera sobre toda la tierra to extend upon the whole earth. para dominio. To have Exactamente. dominion, exactly. Es por eso que la temática que vamos a hablar en esta mañana es muy importante. That's why this morning's topic is so important. Porque 1 de Corintios capítulo 15 verso 20, Because 1 Corinthians 15:20, ahí nos dice lo siguiente: there we see the following. mas ahora Cristo ha resucitado But the fact is, Christ has been de raised entre los muertos, from the dead, primicia de los que durmieron. the first fruits of those who are asleep. Wow. Wow. Primicias The first de los fruits que of those durmieron. who are asleep. Es decir, In other words, vino un despertar there was an awakening that came para gente for people que había obedecido a Dios that en los días del Antiguo Testamento had obeyed God in the Old Testament y que había
obedecido, and had obeyed que había guardado sus mandamientos. and kept his commandments. Ellos no estaban muertos, They were not dead, ellos estaban dormidos, they were asleep porque practicaron la justicia de Dios. because they practiced God's Pero righteousness. no podía But they could not haber resurrección para ellos be resurrection for them porque las primicias because the first fruits todavía no habían sido establecidas. had not yet been La established. primera The primicia first fruit es Jesús, is Jesus, el Hijo de Dios. the Son of God. La idea central del mensaje, The central idea of the message, lo voy a ubicar, I'm going to situate you. póngame la siguiente nota. Would you put up the next note? Y la idea central And the central idea es que en el Nuevo Testamento is that in the New Testament, las primicias ya no son solo una ofrenda agrícola, the first fruits are no longer just an Sino las agricultural offering, primicias but first fruits son personas. are people. Y la primera persona, And the first la person, primera the primicia first fue fruit Cristo, was Christ, que vino a crear el principio espiritual who came to create the spiritual de que place lo primero of the first thing de toda nuestra vida of all of our es life, para Dios. that it's for Porque God. como dijo Pablo, As Paul said, en Él somos, in him we are, en Él vivimos in him we live, y en Él nos movemos. and in him we move. Lo primero que dice hay que ser The first thing is we must be para poder vivir to live y poder hacer. and be able to El do. cambio empieza en el ser. The change is in the being. Y la única autoridad And the only authority para cambiar el ser interior to change the inner being o el hombre interior or the human being es la palabra de Dios. is the word of God. Porque entendemos, dice Because Hebreos, we understand Hebrews que says por esa palabra that by that fue word creado todo el universo. the whole universe was Y que created. por esa palabra I said by that el word universo se sigue sustentando. the universe continues to be La held. mano de Dios está bajo la creación, God's hand is underneath creation, no bajo el mundo. not under the world, Porque la creación de Dios es mucho más que el mundo. because God's creation is much more than the ¿Quién world. sabe cuántas galaxias hay? Who knows how many galaxies exist? ¿Quién sabe Who knows qué tipo de creaciones puede tener Dios por ahí? what kind of creations God can La have Biblia no somewhere habla de there? eso. The Bible doesn't Porque speak la of Biblia it fue escrita y designada because the Bible was written and assigned en un proceso de 1500 años in a process of 1,500 years a través de diferentes hombres en diferentes épocas throughout various authors in different times para que comprendamos so that we can lo que comprehend Dios tiene para nosotros what God has for us hoy today aquí en la tierra. here on earth. No algún día, Not someday, no el mañana, not tomorrow, no en el futuro, and not in the future. sino ahora. Rather now. Porque el Señor dijo que venga tu The reino Lord says, let your kingdom y que come venga ahora. and let it be now. Eso significa This means que el reino tiene que establecerse en cada corazón that the kingdom must be established in every para heart, que por esa palabra del reino, la constitución de este reino es la Biblia, so that through that the constitution of the kingdom is the Bible, nosotros seamos gobernados. and that we can be governed by. Cuando se quebranta la constitución de cualquier estado, When we break the constitution of any state, república o democracia, a republic, a democracy, el caos empieza a manifestarse chaos begins porque se suelta el orden because order is y se unleashed empieza a improvisar. and you begin to improvise, Como resultado resulting viene el caos, in chaos viene la confusión, and confusion. se manifiesta la imperfección del hombre Man's imperfection is que llega a manifested, creer which believes que sin Dios lo puede hacer. that without God it can be done. Tenemos que orar And we must pray por esta nación. for this nation. No voy a ahondar, I won't say anymore. solamente escuche el discurso de Bernie Sanders de octubre 25 del año pasado. Just listen to Bernie Sanders' speech on October 25th O sea, of last year. me parece que habló cosas muy interesantes. I think he spoke about very Pero el interesting punto things. es este. But here's the point, Que nuestro deber es orar, that our doing is to no pray, criticar, no contradecir, not criticize sino or contradict, orar. but to pray. Dios nos llama a orar God por los que calls están us en to autoridad, pray for those in authority, a bendecir y no a maldecir, to bless and not to curse. porque de esa manera In this su way, perfecta voluntad se va a establecer. his perfect will be established. El proverbista escribió y dijo: The Proverbs wrote and said, así como Dios dirige los repartimientos de las aguas en los ríos, as God distributes among the waters and rivers, así Dios inclina el corazón so does God incline the del heart hombre de gobierno of a man in hacia government donde él quiere. towards where he La wants it. oración del justo tiene poder, The prayer of the righteous availeth porque las much. primicias que son Cristo Because the first fruits, which is es Christ, la primera, is the first, es la
única It's the only manifestación que manifestation debe de regular el mundo y todos sus asuntos. that should regulate the world and all of its issues. Quiere decir entonces And so this means que Dios that God recibe, receives, redime redeems, y bendice a través de los redimidos. and blesses through the redeemed. Por eso escribió Pablo, That's why Paul segunda de Corintios capítulo 5. wrote in 2 Corinthians chapter 5. Tenemos el ministerio de la reconciliación. He said we have the ministry of reconciliation. Y es como que si Dios por medio de nosotros It's as if God through us rogara a todos los hombres would beg all men que se reconcilien con Dios. to reconcile with God. Esa es la primera labor de la iglesia. That's the first task of the church. Llamar a la reconciliación por medio del To arrepentimiento. call to reconciliation through repentance. Y arrepentimiento es cambio de mente. And repentance is a change in mind. Otra vez vuelvo a mi introducción. I'll come back to my introduction. Renovar el espíritu de nuestra To mente renew the spirit of our a minds través de la palabra de Dios. through the word of God. Desechar lo antiguo, To cast out the porque old. si yo no derribo, If I don't bring destruyo down, destroy, y arranco, and uproot, mi tierra my earth no va a estar lista para florecer. will not be ready to flourish. Va a estar It contaminada. will be contaminated. Vamos a hacer nosotros pensamiento Make a line of thinking donde vamos a resultar creando un híbrido resulting in a que hybrid no da resultado, that doesn't give que no tiene la results capacidad de and reproducirse. doesn't have the ability to yield and reproduce. Vuelvo a leer I'll read again. Primera de Corintios 1 Corinthians capítulo 15, 15, 20 en adelante. 20 onward. Cristo, Christ, la primicia suprema. the supreme first fruits. Dígale al vecino, Cristo, Tell your neighbor, Christ, la primicia suprema. the supreme first fruits. Cristo, Christ, la primicia suprema. the supreme first fruits. Dice, And it says, mas ahora Cristo ha resucitado now Christ has risen de again entre los muertos, from among the dead, primicias the first fruits de los que durmieron. of those who O sea, slept. él fue el primero Look, he was the first en levantarse, and to o rise más up. bien dicho, si él no se hubiera levantado Better said, if he had not como risen primicias en la resurrección, as the first fruit in resurrection, los que dormían those who were asleep no podían resucitar, would not be able to porque arise. tiene que venir primero el establecimiento de lo más importante. Because first we need to establish what is most important. Cristo, la primicia suprema, Christ, the supreme first fruit, fue el regalo de amor de Dios al mundo was the gift of love from God to the para world redimir la creación. to redeem creation. Por amor a nosotros, Out of love for us, Dios envió a su Hijo. God sent his. The Lord declared, La mujer sufre dolores de a parto, woman goes through birth pains. pero cuando viene el niño, But when the child comes, se olvida de los she dolores forgets the pain por la alegría de haber traído un hombre al mundo. due to the joy of bringing a man to Wow. the world. Wow. Imagínese si eso pasa con un niño, Imagine if that happens to a child. ¿qué no pasará What cuando la primicia resucite dentro de la humanidad? when it comes back into humanity? Ese es el mensaje de la iglesia. And that's the message of the church. Ese es el mensaje apostólico. That's the apostolic message. Ese es el mensaje del reino. That's the message of the kingdom. Hay muchas otras esferas There are many other que van spheres dentro de la sombría de la constitución del reino, la within the Biblia, umbrella of the constitution of the kingdom, which is the que Bible, son para nuestro beneficio. and therefore our benefit. Sus promesas His promises ya fueron dadas. were already given. Pregúnteme, pero ¿cómo las activo? Ask me then, how do I activate them? Diga, ¿cómo las activo, Apóstol Víctor? Ask me, Apostle Victor, how do I activate them? Obedezca. By obeying. Cuando usted obedece la escritura, When you obey scripture, se activa it's lo activated que la promesa ofrece. what the promise offers Pero you. reclamamos promesas, But we cry for the pero promises. no. 3:13 Galatians fue 3:13 sometido a maldición, was subdued to curse, porque está escrito: for it is written, maldito el Cursed que es colgado de un madero. is he who is hung by a tree. Toda la maldición que estaba sobre nosotros All of the curses that were upon us cayó sobre él. fell upon him. Toda la culpa. All blame. Él pagó el precio. He paid the price. Él derramó su He sangre. poured out his blood. Como un cordero fue llevado al matadero. As a lamb, he was taken to the slaughter. Enmudeció He was mute. Did y no abrió su not boca. open his mouth. Nosotros lo tuvimos por desechado. We had him as despised, Varón de dolores.
a man of sorrows, experimentado en quebrantos. experience in Wow. brokenness. Wow. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? How many of you want to be like Christ? Fíjese bien lo que le estoy Now preguntando. listen to what I'm asking you. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? How many want to be like Christ? No hay amenes esta mañana. Are there no Pégale un amens this codazo al morning? vecino y dígale, Give your neighbor an despierta. elbow. Tell him, wake up. ¿Cuántos quieren ser como How Cristo? many of you want to be like Christ? Entonces experiméntese en quebrantos. And so be experienced in brokenness. Oh, porque si no hay quebrantamiento, Because if there's no brokenness, el nuevo hombre no fluye. the new man cannot flow. Y cuando no queremos ser And quebrantados, when we don't want to be broken, convertimos el evangelio we turn the gospel en una religión barata, in a cheap gospel sin sentido, without feeling, porque no queremos sacrificio. because we don't want sacrifice. Queremos We beneficios. want benefit. Queremos And we bendiciones. want the blessings. Pero queremos seguir cargando con nuestro pecado. And we want to continue carrying our sin. Hoy llamo a que nos arrepintamos. I call out for us to A que le repent today. pidamos perdón a For us Dios. to ask God to forgive us. Que nos humillemos en su May presencia. we humble ourselves in His presence. Porque la Biblia sigue The diciendo, Bible continues to say, si mi pueblo se humilla if my people would humble y themselves oran and y pray buscan mi rostro, and seek my face, entonces yo iré then I will hear desde los cielos, from heaven perdonaré su pecado and forgive their y sin sanaré su tierra. and heal their land. De esa manera todo lo que toques In that way, all that you touch prosperará. shall prosper. Versículo número 22. Verse 22, Pues así como en Adán todos mueren, for as in Adam all die, también en Cristo so also in Christ todos serán all will be vivificados. made alive. Vivificados. Made alive. Va a haber una inyección de There will vida be an injection of life que se va a convertir that will become en una fuente que sale de tu vientre a source that comes from your womb y que salta para vida eterna. and sprouts for living life. ¿Cómo eso sucede? How does this happen? Jesús dijo, Jesus said, si alguno me ama, if one loves me, Parafraseo. let me paraphrase it. como dice la Escritura, As scripture si declares, alguno vive, if someone como lives, dice la Escritura, as scripture says, ríos de agua vida rivers of living water subirán de su will interior. flow from their inner being. No está diciendo que no hay quebrantamiento, It's not saying there's no brokenness, porque el único camino a la resurrección es la muerte. because the only path to resurrection is through death. Oh, Oh, por eso that's why Colosenses capítulo 3 dice, Colossians 3 declares, si habéis resucitado con Cristo, if you've been risen with Christ, en Adán estábamos muertos, in Adam we were dead, pero en Cristo resucitamos. but in Christ we rose again. Pero después de la resurrección But after the resurrection viene la vivificación, comes the part of being made alive. la vida de Dios The life of God insuflada en nosotros, blown into us, para que infused, cuando hablemos y actuemos, so that when we speak and act, esa vida fluya, that life may flow, esa vida toque, that life may touch, esa vida ministre. that life may minister. Caigámonos todas las veces que querramos. Let's fall as many times as we may want. ¿Para qué vamos a discutir por cosas Why are we going to que dispute, no hay necesidad de discutir? argue over things that we shouldn't argue over? Tiemble todo lo que quiera You can shake all you want, con tal as que long obedezca la palabra as you obey the word, para que traiga cambio a su vida. so that it can bring change to your life. Porque si no, Otherwise, aunque tenga escalofríos, just because you have aunque goosebumps se sacuda, and because you're aunque shaking, caiga, even if you may fall, seguirá siendo el mismo miserable de siempre. you'll continue being the same miserable person as before. Oye, estuvo muy duro eso, ¿no? Was that too harsh? Pero la verdad es que sin Dios somos una miseria. But the truth is, without God, we're miserable. Voy a invocar o evocar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Let me evoke what Prophet Isaiah says in chapter 1. Porque las justicias de los hombres Because the righteous acts of man para Dios for God son como trapos de mujer en menstruación. are like the rags that women use during menstruation. Esos son los trapos de inmundicia. Those are the worldly rags. Wow. Wow.
La justicia del hombre te da inmundicia. The righteousness of man compared to La worldliness. justicia de Dios te da vida, resurrección, abundancia. But it gives you resurrection, life in abundance. Wow. Wow. Pero cada uno, dice el 23, But verse 23 says each en su one debido orden. in its own order, Cristo las primicias Christ the first fruits, y luego los que son de Cristo and then after those who are in Christ en su venida. at his coming. ¿Sabe que Jesús You know, Jesus no ha hecho solamente dos venidas? hasn't just been here twice. No anunció dos venidas. He didn't announce just two comings. Nuestras doctrinas dicen primera y segunda venida. Some doctrines say the first and second coming. Cristo vino docenas de veces Christ has been here dozens of times antes de que muriera y resucitara. before he would die and rise again. Pero tenía que seguir el proceso. But the process needed to continue Porque en este sistema because creado por Dios, in this system created by God, el que no tiene un cuerpo he who does not have a body es ilegal. is illegal. No tiene derecho. They have no rights. Alabado sea el nombre del Señor Jesús para We siempre. praise the name of the Lord Jesus Porque forever. para constituirse en un habitante en la tierra creada por Dios, Because to be an inhabitant on the earth that God created, se requiere nacer del vientre de una mujer. you must be born from the womb of a woman. Por eso Cristo, That's why mire Christ, que supremo, look, supreme. se metió en el vientre He entered the womb de María. of Mary. Cristo Christ se metió en el vientre de María. entered the womb of Mary. El espíritu de vida se metió en el vientre de The María. spirit of life entered Mary's womb. Se dice que es el hombre que transmite el pecado en el engendramiento. It's that it's the man that transmits sin during this birth. Pero ahí no hubo hombre, But there was no man there porque fue la genética divina because it was the divine la que genetics se metió that entered en María Mary para que naciera Jesús, so that Jesus could be born, que podía morir that could die y podía resucitar and rise again para manifestar to manifest la naturaleza del Cristo vivo. the nature of the living Christ. Jesús Jesus fue el proceso. was the process, Bendito su nombre. and we bless his name. Pero legalmente But era la legally, única manera de entrar a esta creación it was the only way to enter this creation para tener derecho de redimirla. so he can have a right to Y redeem esto se it. está poniendo bueno. And so this is getting good. Hay tres principios que le voy a regalar. There are three principles I'm going to give Ahí you, van a aparecer en la pantalla. and they're on the screen there. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, las primicias the first fruits garantizaban una cosecha. guaranteed a harvest. Ese es un principio. That's a principle. Eso no es una doctrina. It's not doctrine. Ese no es un dogmatismo. It's not being dogmatic. Eso no pertenece a judíos, This doesn't belong to Jews no pertenece a or gentiles, Gentiles. sino pertenece a la gente del reino. This belongs to the people of the Porque kingdom. dice Gálatas capítulo 6, Because Galatians 6 declares, no se engañen, do not be fooled, porque de Dios nadie se burla. because no one can mock God. Cada uno cosecha Everyone reaps según lo que siembra. what they've sown. Segundo principio, Second principle, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, Jesús resucitó. Jesus rose again. Él es la garantía He is the guarantee de nuestra resurrección of our own resurrection como una cosecha, as a harvest, porque morimos en Él. because we died in Y him. Pablo nos pone una figura preciosa en el bautismo en agua. And Paul gives us a great figure in the Y baptism through dice que water. en el agua, Romanos capítulo 6, In Romans 6 it says through the water somos sumergidos en la muerte we are submerged in death para salir convertidos en una nueva naturaleza. to come out becoming a new creation. Esa es una figura. This is a figure. El bautismo no nos salva. Baptism doesn't save us. Lo dice Pedro claramente. Peter says it Pero clearly. nos ayuda But it helps a la us purificación de nuestra conciencia. in the purification of our consciousness. ¿Por qué? Why? Porque obedecimos. Because we obeyed. Dios dijo: el que crea, que se bautice. Jesus said, if you believe, then be baptized. Demanda ese acto de obediencia He demands an act of obedience para que haya una garantía so there can be a de guarantee, resurrección en tu vida a resurrection in your life como una cosecha. as a harvest. Porque fuiste muerto con Cristo. Because you died with Christ. Tercer principio. Third principle, La primicia no es un símbolo, the first fruit is not a symbol. es una realidad cumplida. It is a fulfilled reality.
Porque ya Cristo murió y resucitó. Because Christ already died and rose Ya again. está hecho. It's already done. Y hay una verdad clave. And there's a key truth here. Si las primicias son santas, If the first fruits are holy, toda la cosecha también the whole lo harvest será. will be too. Póngame esa nota, por favor. Would you put that note up, please? Si las primicias son santas, If the first fruits are holy, toda la cosecha también lo será. the whole harvest will be too. Oh, Oh, diga, wow. can you say wow? Si tú eres una primicia, If you are then a first fruit, porque le estás dando tu vida a Dios because you're giving your life to God por agradecimiento, out of gratitude, no para ver qué consigues de Él, not to see what you can get from Him, por agradecimiento. but out of gratitude, Entonces lo que va a suceder then what will happen es que la cosecha de tu vida is that the harvest of your life será abundante. will be abundant. El hombre es espíritu, The man is spirit, es alma we are soul y es cuerpo. and body. La tercera epístola de Juan en el capítulo primero lo define de esta manera. 3 John in the last chapter says it in this way. Dice, It amado, says, Beloved, deseo que seas prosperado I desire for you to be en prosperous todas las cosas in all things, y que tengas salud, and that you may have health, así como prosperas espiritualmente. so that you can prosper as you prosper spiritually. Oh, la salud del cuerpo Oh, and so the health of the body está relacionada con la salud espiritual. is related to spiritual health. Y esa salud espiritual And this spiritual health va a hacer que todas las cosas will make all que things lleguen a tu mano that come to your hand sean purificadas. to be purified. Porque si las primicias son santas, Because if the first fruits are holy, el resto de la masa también lo será. the rest of the batch will be too. Otra primicia, Another first fruit, el Espíritu Santo. the Holy Spirit, Primicias de la herencia. the first fruit of inheritance. Ajá. Me ponen ahí que eso no está en las notas, pero bueno, sí está. Ahí después les enseño. Pero está bien, sigamos, continuemos. Let's continue, let's go on. El Espíritu Santo The Holy Spirit es la herencia. is the inheritance. Romanos 8:23. Romans 8:23. Y no solo ella, And not only that, sino que también nosotros mismos, but also we ourselves, que tenemos las primicias del Espíritu, having the first fruits of the Spirit, aún nosotros mismos even we ourselves gemimos groan en nuestro interior, within ourselves, aguardando ansiosamente waiting eagerly la adopción como for hijos, our adoption as sons and daughters, la redención de nuestro cuerpo. the redemption of our body. Por fe lo tenemos, By faith we have it, pero es algo que sucederá en el futuro. but it's something that will happen in the future. ¿Y por qué lo creemos? And why do we believe it? Porque está garantizado. Because it's ¿Y guaranteed. qué lo garantiza? And what guarantees it? Dos cosas. Two things. Dios jura por sí mismo. God swears by himself. Y número dos, And two, Dios lo declara por su palabra. God declares it by his word. Dos cosas infalibles. Two infallible things. Dios tiene una palabra honorífica, God has a word that is honorable. honorable. That is honorable. Una sola boca. One mouth. Alabado sea el Señor. We praise the name of the Lord. Pero en Efesios capítulo 1:13 nos dice cómo pasa esto. In Ephesians 1:13, it tells us how this will happen. ¿Cómo sucede How does it happen? que las primicias del Espíritu son nuestra herencia? That the first fruit of the Spirit is our inheritance. Efesios 1:13. Ephesians 1:13. En Él también In him you also, vosotros, después de escuchar after listening el mensaje de la to the ¿Qué message, mensaje? to the message de la verdad, of the truth, el evangelio de vuestra salvación, the gospel of your y salvation, habiendo creído, having also believed, fuiste sellados you were sealed con el Espíritu Santo in him with the Holy Spirit de la promesa. of the promise. ¿Qué promesa? What promise? El Señor dijo, The Lord said, yo me voy, I am leaving, pero no los dejaré but I will huérfanos. not leave you as orphans. Enviaré al Consolador. I will send the El Comforter. griego dice enviaré al Paracletos, And then it says, I will send the Paracletos, para que cuando yo no esté, so that when I am no Él more, esté, he will be para que haga to do lo que yo haría what I would si do yo estuviera. if I were there. ¡Wow! Wow. Alguien que me alcance mi tecito, por favor. Can someone please hand me my tea, please? Ojalá que me lo manden con pan. I hope you can bring it up with some bread too. Alabado sea el nombre del Señor Jesús para We siempre. praise the name of the Lord Jesus forever. Aleluya. Oh, hallelujah. Miremos rápidamente. Let's quickly see Gracias, mi vida.
Miremos rápidamente la siguiente nota Quickly see the next note resaltada. that's highlighted. El espíritu, The Spirit, oiga este principio. listen to this principle. El espíritu The Spirit es la primera entrega is the first giving de lo que recibimos en plenitud. of what we receive in wholeness. Por la obediencia a la palabra Because of our obedience to the word, viene la salvación, salvation comes, la justicia, la righteousness, santificación sanctification, y el fruto. and the fruit. Pero el espíritu, But the Spirit, a través de esa palabra, through that word, nos hace pleno, makes us wholesome, completo, complete, sin que nos falte nada. without anything missing. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. What does this mean? I don't get it. Si yo tengo necesidades económicas, I have economic needs, y usted me está diciendo que debo estar completo, and you're telling me I should be wholesome. ¿cómo resolvemos ese misterio? How can we resolve this mystery? Pablo dijo, Paul said, contentamiento. by being content, Sean felices be happy con lo que tienen ahora. with what you have now. Denle gracias a Dios que tienen vestido, Give God thanks you have a que tire, tienen comida and that you have y food, que tienen un techo. and that you have a roof over ¿Cuántos your tienen head. esas tres cosas? How many of you have those three things? Pues entonces agradezca. And so then be grateful. Pero no dice confórmese, But it does not say to be conformed, sino agradézcalo. but be grateful to Him. Pero sueñe Yet dream para llegar más y más y más. to go further and further and further, Un paso a la vez. one step at a time. Oí la historia de un hombre, I heard the story of a man. me pareció interesante. I thought this was interesting. Lo metieron a la cárcel. He was put in jail. Obviamente trató de asaltar una tienda. Obviously, he tried to rob a store. Le dieron no sé cuántos años de prisión. They gave him so many years in prison. Perdió su patrimonio. He lost his marriage. No vio crecer a su hija. He didn't see his daughter grow Y up. cuando él salió de la cárcel, And when he got out of jail, ya la hija era una señorita de 20, 22 años. his daughter was 20, 22 years old. Sin haber tenido relación nunca con su padre. And never having had a relationship with her La father. mamá amargada And mother was por bitter lo que el hombre había sido, for what he had been. lo rechazó, She rejected lo him. maldijo, She cursed lo him. alejó de la hija. And she drew him away from her Y el hombre daughter. empezó a levantarse. And he began to rise ¿Sabe up. que alguien que ha estado en la penitenciaría You know, someone that's been in the penitentiary queda marcado para el resto de su vida? is marked for the rest of their life. Y va a ser difícil que confíen en él, And it will be difficult for someone to trust in him porque rompió las reglas. because he broke the rules. El único lugar The only place donde se recupera la confianza where you can recover trust es en Cristo. is in Christ. Porque él dijo, por sus frutos los conoceréis. He said, you shall know them by their fruits. En fin, que el hombre trata aceleradamente In the end, this man tries de acceleratedly ponerse al día en lo que había dejado de hacer por muchos años. to be up to date in what he hadn't done for many Y una years. señora sabia le dijo, And a wise woman told him, para llegar al tope de la escalera, to get to the top of this ladder, tienes que ir un escalón a la vez. you have to get there one step at a time. Y el hombre llegó al último escalón. And this man got to the last Y step. cuando había llegado al último escalón, And when he had gone to the last step, su oficial de probatoria his probation officer recibió una queja de la mujer amargada received a complaint from this bittered y woman, la acusó de estar intimidando a su hija. accusing him of being sexually intimate with his No, daughter, no sexually, intimidándola, persiguiéndola, intimidating asustándola. his daughter. Él estaba tratando de recobrar la relación. And he was just trying to recover La that hija lo relationship. quería. And the daughter Y wanted cuando him. llegó al punto And so when he got to the donde end, podía resarcir económicamente, where he can come out economically, lo bajaron de la escalera en el último escalón they took him from the last step y se lo llevaron bajo la amenaza de volver otra vez a la cárcel. and threatened him to take him back to Qué jail. duro, ¿no? This is tough, right? Después de todo el proceso, After this whole process, se lo llevan otra vez, they take him back again. injustamente. And Pero el justly, punto es, here's the point though. Dios en un momento dado tuvo misericordia God at a given moment had mercy y restauró and restored todo lo que aquel hombre había perdido. all that this man had lost. Porque Dios nos quiere plenos. Because God wants us full. Pero para esa plenitud But in order for this hay wholesomeness to que come, pasar un proceso. we have to go through a process. A través de los años lo he dicho aquí. Throughout the years, I've said it here. Pase sus procesos. Go through your process. Al primer problema, The first oye, problem, esa iglesia.
You want to leave the church. Uy, ese servidor. Oh, that usher. Ay, ese pastor. Oh, that pastor. Ay, esa profeta tan grosera. Oh, that prophet is so tough. Porque siempre a las esposas de los pastores les dan duro. Because always to the wives of the pastors, they hit A los hard. pastores nos aman. They love us pastors. Somos una chulada de preciosidad. We're just so wonderful. Pero históricamente, But historically a la said, pastora to the le wife, caen, hermano. they come upon le her dan brothers. duro. They hit her hard. Viejas jezabélicas. They call them old Jezebelic women. Y todo lo que les pasa. And everything that they go through. La profeta está escribiendo ya desde hace varios años The prophetess for many years now has been writing un libro, a book, Secretos de la esposa de un pastor. Secrets of the Wife of a Pastor. Pero It's yo called. tengo varios años orando para que no lo saque. But I have many years praying so she doesn't publish it. Es así que no te la sabías, ¿verdad? You didn't know that one, did you? Así es que en ese sentido, Lorenita, And so in that sense, no hay Lorenita, apoyo. there's no support for Entre that. sábanas y velos, adelante. If it's anything else under the sheets, we can move forward. Segunda verdad. Second truth, ¿Dónde estoy ahora? where am I now? Por la fe estoy en el ya, By faith, I'm in the now, pero But- estoy en el todavía no. but also the not yet. Ya, In the already pero todavía no. and in the not yet. Está hecho, It is done, pero todavía no. but not yet. Es como la parábola de la moneda que perdió la mujer. It's like the parable of the coin that the woman lost. La tenía, pero no la tenía. She had it, but didn't have it. Estaba en la casa, It was in her house, pero no estaba en el lugar donde debería estar, but not in the place it should have que era been. en el bolso de la señora. It was in her pocket. Pero ahí estaba. But there it was. Y tuvo que hacer un proceso. And she had to go through a process. Encender la lámpara, Turn on the lamp, la luz de la palabra, the light of the word, para encontrar to find la moneda perdida. the lost coin. Barrer. She had to sweep. Dentro de nosotros hay tanta riqueza, Within us, there's so many riches, pero está cubierto de tanta basura. but it's covered on top of a lot of El rubbish. ya The es now por la fe. is by faith. El todavía no The not yet es por esperanza. is by hope. Y Dios lo va a hacer. And God will do it. Y para que llegue la esperanza, And for hope to arrive, hay que pasar el proceso de Romanos capítulo 5, señoras y we señores. have to go through the process of Romans 5, ladies and gentlemen. Sufridos en la esperanza, Suffered through hope, gozosos en la tribulación, joyful in tribulation, porque la prueba de vuestra fe because the testing of your faith produce produces paciencia. peace, patience. Y la paciencia, según el griego, es And patience, according to the Greek term, is capacidad de avanzar the ability to advance en contra de las tormentas de la vida. against the storms of life. Paciencia no es sentarte Patience is not to just y sit there esperar que te crezca la barba, and to wait for your beard to grow, porque algunos nunca la tendrán. because some of you will never have that. O la tendrán como ya, como no les gusta. Or they'll have it in a way they don't Ay, want cuando it. yo vine después de la convalecencia a la iglesia el primer día, When I came back from my recovery to church that one mi day, esposa me engañó well, my wife tricked me. y le dije, ¿cómo estoy? I said, I'm not there. Guapísimo. She said, you were so handsome. Cuando yo me vi aquí en la plataforma, And when I saw myself here standing on the como un platform oso de este lado y el otro oso de este lado, with a bear on one arm, each me arm, tenían así. and they had me standing like this, Y parecía que yo era un títere que se le movían las patitas. I appeared to be like a puppet and his legs were just Ay, dangling. hermano, Oh, brothers, manifesté todas las canas que ustedes me han sacado. I showed you all of the white hairs that you've given me Y esa barba. and the beard I Ay, me had. sentí como el gadareno. I felt like the Gadarene person. Y dije yo, I said, jamás lo vuelvo a hacer. I'll never do that Porque le he again. dicho I've told her que no hay que enseñar las heridas, that we don't have to show our wounds, pero sí hay que enseñar las cicatrices. but we can show our scars. Porque Pablo dijo, llevo en mi cuerpo Paul said, I carry on my las body marcas de Cristo. the marks of Christ. Yo le agradezco a Dios I'm grateful to God
Porque ha valido tantos años de leer y aprender la Biblia y de memorizarla. It's been worth so many years of reading the Y de Bible, learning estudiarla. it, memorizing it, studying Solo es de it. empezar a hablar y la palabra fluye. And so then the word begins to flow Porque ahí está en el depósito. because it's there in your deposit Y con entendimiento. and with understanding. Wow. Wow. Entonces, las primicias producen esperanza And so the first fruits produce hope y perseverancia. and Pero perseverance. dice Romanos 5, But Romans 5 says produce paciencia. it produces patience, Y la paciencia and patience, tenga su obra perfecta when it has its perfect work, para que sea formado el carácter. so that character can be Y formed. entonces And then viene la esperanza. hope comes. ¿Te sientes desesperanzado? Do you feel hopeless? Estás en el ya, pero todavía no. You're in the now, but the not yet. Estás en el sí You're in the yes y en el amén, and in the pero hay amen, muchas cosas que todavía no las ves. but there's so many things you yet don't see. Y alguien estará pensando, Somebody may be thinking now, ay apóstol, si supiera. oh, apostle, if you would only know. Ahora yo entiendo lo que Pablo escribió. Now I understand what Paul wrote. Dijo, He said, por dentro temores, inside I have fears, por fuera temores. outside there's fears. Y además, And moreover, la preocupación por las iglesias. there is a worry for the churches. La labor apostólica The apostolic work es una de las más difíciles que hay, is one of the most difficult tasks there is, al igual que la pastoral. as that of the pastoral work. Hoy en día aparece gente apóstol. Nowadays, there's people that appear and say apostle. ¿Apóstol de qué? An apostle of what? Nunca han hecho nada en su vida. You haven't done a thing in your life. Pero alguien les dio el título. But someone gave them the title, Dijo, aleluya, yo no busco el título, pero aleluya. and Sí. they say, oh, hallelujah, yes. Pero no tienen recorrido, no tienen fruto. But they have no fruits. There's no No hay background. nada. There's nothing. Entonces no sirve de nada. And so it's worthless. Gente que se autonombra. People who self-name, Le dice, esposa, yo te nombro profeta. and they say, wife, I say you're a prophetess. Y la profeta dice, the- esposo, and the prophet yo says- te nombro apóstol. Husband, I say you're an apostle. Y ahí hacen su melcocha. And they make their own melancholy, their thing Desorden, there. melcocha, Their, mezcla de their own cosas. disorder there. Y empiezan a vivir una vida híbrida. And they begin to live a hybrid type life. Porque hay que ser apartado para el llamamiento. You must be set apart for the calling. ¿Qué aplicación le damos a esto? Estoy terminando. I'm finishing now. What application can we give this? No caminamos por vista, We do not walk by sight, sino con la seguridad, but with the assurance, con la seguridad the assurance de lo que Dios ya comenzó. of what God has already Ese started. es el ya. That's the now. Y el todavía no And the not yet es anhelar la venida de Cristo. is to desire the coming of Christ. No la segunda ni la tercera. Not the second or the third coming. Saber que cuántas veces. Who knows how many times. Claro, la más inspiracional But the most inspirational one fue la manifestación de Cristo en carne. was the manifestation of Christ in the flesh. Porque los años anteriores fueron cristofanías. Because in the past this was called a Christophany. Siempre que usted lee en la Biblia, el ángel de Jehová se Every time apareció. you read in the Bible, the angel of the Lord appeared. Era Cristo. That was Christ. Y por eso recibió That's why he received la alabanza que le dieron en aquella roca, the praise he deserved at that rock, un sacrificio a de sacrifice cordero y pan, of a lamb and of bread, y salió fuego de la roca and fire came from the y lo rock consumió. and consumed the Pero en offering. otra ocasión, On a different occasion, otro hombre de Dios trató de adorar al ángel. another person tried to worship Y the le dijo, angel, "No. and he said no to him. Levántate, He said, arise, porque yo soy como tú. because I am like you. Solo Cristo permite que se le adore y se le dé alabanza. Only Christ is allowed to be worshipped and praised. Los creyentes, voy llegando al final, I'm coming to the end. Believers son are primicias de Dios the first fruits of God para el mundo. for the world. Cristo lo es para nosotros, Christ is for us, pero nosotros somos la primicia para el mundo. but we are the first fruits for the world. ¿Cómo lo hago? How do I do this? Sembrando la palabra, By sowing the word, no religiosamente. not Como religiously. dice la Biblia en Salmo, The Bible says this and that. y tenemos una retórica evangélica, hermano, And we have this rhetoric that's evangelical, brothers, que la gente levanta el entrecejo, lo frunce, levanta la ceja. that people raise their eyebrows like this, Y dice, ¿de qué me estás hablando, compadre? and they say, Pal, what are you talking about? Estabas mejor antes. You were better before. Porque hablábamos el mensaje de las chelas. Because we could speak of the Y message of the hablábamos chelas, el tema de las carnitas. and we would speak on the topic of Pero ahora flesh. hables cosas que no entiendes. But now you're speaking No things I don't entiendo. understand. I don't Porque get es una it. jerga evangélica.
It's just a evangelical jargon. Hay que mostrar el fruto. And you have to show the fruit. Como dijo Santo Tomás el teólogo, As St. Thomas the theologian vayan y prediquen el evangelio. said, go and preach the gospel. Y cuando haya necesidad, And when you need to, abran la boca. you can open your mouth. Wow. Wow. Santiago capítulo 1, James chapter 1, 18. 18. En el ejercicio de su voluntad, In the exercise of his Él will, nos hizo nacer he gave us birth por la palabra de verdad, by the word of truth, para que fuéramos so that we would be las primicias de sus criaturas. a kind of first fruit among his Dígale al vecino, creatures. ¿cómo te queda el ojo? Tell your neighbor how Dígale, to sing. hola primicia. He said, hey, first fruits, tell him that. Diga, yo soy primicia. Can you say that? I am the first fruits? Nah, Not soy like this. Say primicia. it proudly. I'm the first fruits. Los que vinieron solos, Those who came by cuando lleguen a la themselves, casa, when you get home, griten y digan, oigan, shout it and say, hey, listen, aprendí que soy I primicia. learned that I am a first fruit. Porque la palabra de verdad Because the word of truth me hizo una nueva criatura. made me a new creation. Apocalipsis 14:4. Revelation 14:4. Estoy ya terminando, creo que me falta un punto nada más. I'm finishing now. I think I have one point muy missing. importante. It's very important. Tengo todavía por lo menos 5 o 6 minutos. I have about 5-6 minutes left still. 14:4 de Apocalipsis. Revelation 14:4. Estos son los que no han contaminado con mujeres, These are the ones who have not defiled themselves with women, no se han contaminado con mujeres porque son castos. for they are celibate. No, No. no es celibate. Casto es pureza. Purity. Ajá. Posiblemente en la versión en inglés puede decir diferente, Maybe the English version says pero differently. casto But- en el original significa pureza. This original term means purity. No significa eunuco, It does not mean eunuch, sino pureza. but pure. No se han contaminado Do not be contaminated porque han vivido con la mujer de su pacto, because you're living with the woman of con your la covenant mujer de su or juventud, the woman of your youth, y no han andado viajando and you have not been traveling around, ¿sí? De vieja en vieja. going from old woman to another, from woman to woman. Como le dijo un señor a su esposa, As this one guy told his wife, oye vieja, he said, hey, old woman, ¿por qué me tratas como perro? why do you treat me like a dog? Dice, no, yo no te trato como perro, mi amor. She said, my love, I don't treat you like a ¿Cómo dog. que no? He said, what do you mean? ¿Quieres que yo te sea fiel? Do you want me to be faithful to you? Que la gente se agarra a cualquier excusa. It's because people grab onto any type of excuse. Estos son los que siguen al Cordero These are the ones who follow the Lamb a donde quiera que va. wherever he goes. Aleluya. Diga, Oh, ese soy yo. hallelujah. Say Porque that, soy it's me. primicia. I'm a first fruit. A donde él no va, Wherever yo no voy. If he doesn't go, I don't go. ¿Has ido alguna vez a algún lugar donde el Espíritu no fue contigo? Have you been to a place once where the Spirit didn't go with you? Estoy leyendo frentes, estoy leyendo frentes. I can read your foreheads. I'm reading your forehead. No me vaya a decir que no. Don't tell me no, Porque sí. because yes. Yo también. Me too. Y tengo que pedir perdón. And I have to ask Señor, forgiveness. metí la pata, la regué, Señor. I say, Lord, I messed up. Vengo ante ti. I come before Porque you. el que dice que no peca, Because the one who says he doesn't se sin engaña fools himself. a sí mismo y hace Dios mentiroso. And he make God out to be a Hagamos liar. nuestro mejor esfuerzo este 2026 Let's put forth our best effort in this para 2026 seguir al Cordero a donde Él va. to follow the Lamb wherever he goes. Donde Él no va, yo no voy. If he's not there, I don't go. Como dijo Moisés, As Moses declared, si tú no vas, if you don't go, nosotros tampoco vamos. we also won't go. El ángel no lo queremos, The angel, we don't want him. te queremos a ti. We want you. No aceptemos sustitutos. Let's not accept any substitutes. No permita que el dinero sustituya a Dios. Don't let money substitute God. Que el temor sustituya la paz que Él le da. For fear to substitute the peace that he gives you. Que la angustia Or le anguish quite la seguridad que Él imparte. to take away the security he gives you. Porque todos nosotros estamos en las manos de Dios. Because we are all in the hands of God. Y persecuciones han habido desde hace muchos años. And there's been persecution for so many years now. ¿Qué hacemos? What shall we do? Orar y confiar. Pray and trust. Primera verdad que sale de ahí de Apocalipsis 14. The first truth that comes out of Revelation 14.
Termino de leer la última parte del verso. I'm going to read the last part of this verse. Estos han sido rescatados de entre los hombres They have been rescued from among men como primicias para Dios as first fruits to God y el Cordero. and to the Lamb. Diga, yo soy de Dios Can you say it? I am of y God del Cordero. and of the Lamb. Primer principio, The first principle here, la iglesia es presentada como una primicia the church is presented as a first fruit de la nueva creación. of the new creation. Somos primicia We are a first porque fruit somos una nueva criatura. because we are a new creation. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. I am a new creation, thus declares Scripture. Qué bonitos cantos cantábamos en esa época, ¿no? These songs were really good, the ones we used to sing before, Porque cantamos a Dios. because we would sing to God. No le cantamos al dolor, al sufrimiento, We a la weren't- desesperanza. We weren't singing to despair and suffering and pain. Hasta el cansancio le llegamos a cantar, hermano. We even sing to being weary, brothers. La gran chuchu. Ay, perdón, se me salió ese guatemaltequismo. Pardon me, a Guatemalan mannerism came out of me. Segunda verdad que sale de ese verso. Second truth that comes from this verse, Fuimos apartados we were set apart para reflejar a Cristo en el mundo. to reflect Christ in the world. Todo lo que hagamos Everything we do, tiene que tener como objetivo its objective must be reflejar la gloria de Dios sobre alguien. to reflect the glory of God over someone else. ¿Saben qué se manifiesta el amor que una persona le tiene a Dios? Do you know the love of someone to God is manifested Cuando quiere compartir, when they want to share, quiere hablar when they want to speak, y que siempre viene acompañado de alguien. and they always come accompanied by someone else Porque han entendido because they've understood que somos primicias that we are first fruits para reflejar a Cristo en el mundo. to reflect God in the world. Pero las primicias But the first fruits implican consagración, imply no consecration, solo bendición. not just blessing. Aleluya. Hallelujah. Dios no busca lo que nos sobra, God doesn't seek what is left over, sino lo primero y lo mejor. but what is best and ¿Qué first. busca Dios? What does God seek? Lo primero y The lo mejor. first and the best. Cierro con el punto número 4. I'll close with point number 4. Dar primicias To give first fruits es un principio is a principle de honor of honor que se hace por medio de la fe. that is done through faith. Se lo repito. Let me repeat that. Dar primicias To give a first fruit es un principio is a principle de honor y fe. of honor and faith. Romanos 11:16. Romans 11:16. Y si el primer pedazo de la masa es santo, If the first piece of the dough is holy, también lo será toda la masa. the lump is also. ¿Qué es lo que está diciendo? What is this saying? Si la raíz es santa, If the root is holy, también lo serán las ramas. the branches are as Lo well. que está diciendo What this is es saying que si tú honras a Dios, is that if you honor God, toda tu masa, your entire dough, toda tu familia the entire family también va a ser santa. will also be holy. Aunque tu esposo sea un borracho, parrandero y jugador, Even if your husband is a drunkard, party goer, and por la gambler, gracia de Dios en ti, by the grace of God in you, Él alcanzará misericordia. he will reach mercy. Y un día reconocerá And one day he will la recognize grandeza de Dios en tu vida. the greatness of God in your life. Wow. Wow. Y si la raíz es santa, And if the root is holy, también lo serán las ramas. so are the branches. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? How many of you have little ones? Yo ya tengo nietos, I already have grandkids, pero todavía siento una responsabilidad que me compunge but I still feel a responsibility that burdens me poner raíz en ellos to put roots in them, para contrarrestar to counteract toda la desinformación all of this que disinformation muchas veces le dan en la escuela. that many times are given to them at their school. Pero cuando ellos vienen, But when they come to me, el trabajo de los abuelos, the task of the que grandparents, impacta mucho, which is very lo digo por impactful, experiencia, I say it out of es muy experience, importante. is very important. No hay que ser un viejo gruñón. We shouldn't be a grumpy person. Si le duele algo, pues aguantes. If something is hurting you, just take it. No que está con el niño, ay, mijo, fíjate que me duele por aquí. Don't be with your child saying, oh, look, it hurts me right here. Le dijo una niña a la abuelita, One little girl told her grandma, abuelita, me duele la muela. she said, Grandma, my molar hurts. Y la abuelita le dijo, And the grandma told her, tanto escándalo que haces por una muela que te duele. oh, you make such a scandal for one molar that's Y le hurting dijo, you. tú porque cuando te duele te las quitas. And she told her, well, it's because when it hurts you, you just take them off. Mateo 6:33. Matthew 6:33.
Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, But seek first the kingdom of heaven and his y righteousness, todas estas cosas and all these things os serán añadidas. will be provided to you. 2 Corintios 9:6. 2 Corinthians 9:6. Pero esto digo, Now I say this, el que siembra escasamente, the one who sows sparingly escasamente segará. will also reap Y sparingly, el que siembra abundantemente, and the one who sows generously abundantemente will cosechará. also reap generously. En el Nuevo Testamento In the New Testament, no es imposición legal, it's not a legal obligation, sino es una respuesta voluntaria. but it is a voluntary act. Rindes tu voluntad a la palabra. You surrender your will to the word. Aquí algunos hermanos trajeron, Here some of the brethren brought. la mayoría de lo que hay aquí es fruto de la tierra, A lot of what's here is the fruit of the earth, ¿no es cierto? right? Ya voy a ver qué hay aquí para mí. I'm going to see what I can grab for myself here. ¿Qué hay carne, ves? Is there some meat here? Nada. Nada, carne es nada más la que traen ustedes. No, meat is just what you carry. Bueno, y yo también. And me Pero- too. But En el Nuevo Testamento no es imposición, in the New Testament, it's not an es una obligation. respuesta voluntaria, It's a voluntary porque response estoy agradecido. because I'm grateful. 2. Number 2, Dar primero, to give first declara declares con mis obras, with my works Dios es mi fuente, that God is my source. Él es mi recurso. He's my resource. Tercer principio, And third principle, las primicias activan orden, first fruits activate order, gratitud gratitude, y fe. and faith. Cuando tú dispones When you are a willing, cumplir a Dios con lo primero, como Él lo pide, give to God the first as He yo lo requests digo it. cada semana, aparten I've said it every week. conforme lo que han puesto en su corazón. Put aside according to what God places in your Segunda de heart. 2 Corintios 8 y 9 da una cátedra de eso. Corinthians 8 and 9 give a speech on Y en this. el verso 9 del capítulo 8 And on verse 9 of chapter 8, dice, Cristo se hizo pobre it says Christ became poor para que ustedes en su riqueza sean enriquecidos. so that you and your En su riches, pobreza sean enriquecidos. so that in His poverty you can be Lo que dice enriched. es que nos entregó su riqueza. It's saying that He gave us His poverty. Y cuando buscas la palabra en el griego para pobre, And when you seek the term in the Greek for the word poverty, dice, it says es la palabra tokos. it's the term dokos. Tokos. con T. Dokos. Tokos. Dokos with a T. Ajá. Y dice, And it says, por diosero, miserable, sin ningún recurso. miserable and without any resource. ¿Qué recursos utilizó para él aquí en la tierra? What resources did He use for Himself here on earth? Mencióneme un recurso que él utilizó para él mismo. Can you mention a resource that He used for Himself? Usted que lee la Biblia. Since you read the Bible, ¿Hay algo que Jesús tomó para sí mismo? is there something that Jesus took for Himself? No, No, He didn't. porque él nos lo dio a nosotros. Because He gave it for us. Y como somos primicia, And since we are first por fruits, eso lo podemos tomar. that's why we can take it. Pero que haya orden, But let there be order para que haya gratitud y fe. so there can be gratitude and faith El enfoque correcto. with the correct focus. Dios, God, yo doy I give para que Dios me ame, so that God can love me, o yo doy or do I give porque Él ya me amó. because He's already loved me? ¿Doy para que Él me ame Do I give so He loves o me? doy porque Él ya me amó? Or shall I give because He loves me already? El primero que dio fue Él. The first one that gave, He gave. Hay 4 resultados de vivir el principio de primicias. Are 4 results from Que living the empieza principle of desde first Cristo. fruits. ¿Se dio cuenta el desglose? Did Hasta you- llegar a nosotros. Do you realize it starts from Him to us? 1. Number 1, Fe alineada con el reino. faith aligned with the kingdom. Número 2. And 2, Prioridades correctas. correct priorities. Prioridades correctas nos llevan a buenas decisiones. They take us to good decisions. Número 3. Number 3, Vida consagrada. a consecrated life, Vida dedicada. a dedicated life. Y número 4. And number 4, Esperanza futura segura. a secured future hope. Confiando en Dios, Trusting in God, que Él es nuestro proveedor, He's our provider. que Él es el que nos cuida, He takes care of us. que Él es el que nos guarda, He guards us. que Él es el que nos He protege protects us. y Él es el que nos planta donde Dios
quiere. And He plants us where God Y wills. si Dios nos plantó, And if God's planted us, nadie nos quita de ahí. no one can take us out of that. Por lo cual diré, And so I will say, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. I will not fear what man can do to me. Tengo que tener paz, I have peace. porque el que controla mi vida es Dios. Because the one who controls my life is God. Pero, conclusión, But concluding, las primicias en el Nuevo Testamento. the first fruits in the New Testament, Recapitulo los 4 puntos rápido. let me summarize the 4 points again. Cristo es la primicia. Christ is the first fruit. El Espíritu Santo es la garantía. The Holy Spirit is the guarantee. Nosotros somos la ofrenda viva. We are the living sacrifice. Dar es una respuesta de amor y de fe. Giving is an act of love and faith. Llamado final. The last call. ¿Está Dios recibiendo lo primero de tu vida? Is God receiving the first thing in your life ¿O solo lo que te queda? or just what's left over? Hay gente que dice es que no me alcanza para darle a Dios. Some people say, I don't have enough to give to God. Pues por eso no te alcanza. That's why you don't have enough. Estás atascado. That's why you're stuck. El molino dejó de moler el trigo The mill stopped trading over the grain. y entonces no hay pan. And so there's no bread. Porque lo que era semilla Because what was the seed, lo metiste al molino you put it in the mill y te lo comiste. and you ate it. Y después Dios sabe And then you say things like, God que yo knows quiero. that I want to. No te engañes. Don't trick yourself. No quieres. You don't want to do it. Somos unos rebeldes. We're just rebellious. Decimos, Dios sabe que yo quisiera. And we say things like, God knows I want to. Dios sabe que te estás engañando a ti mismo. No, God knows that you're tricking Y yourself. cuando dices eso le estás diciendo tú eres un mentiroso. And when you say that, you're telling God He's a liar. Wow. Wow. Hay muchas implicaciones. And there's so many other implications. Y este estudio And this study, no lo preparé con la intención I didn't prepare with the de intention que usted traiga una ofrenda, for you to bring an offering, sino que usted aprenda esos but principios. so that you can learn these Yo principles. ya los aprendí hace varias décadas. I've learned them so many decades ago. Ayer le dije a mi esposa, Yesterday, I told my wife, después de haber orado desde que se empezaron a recibir estos sobres, after praying and to receive these envelopes, Dios puso algo en mi corazón de lo que iba a ser mi primicia that God o puts nuestra primicia. something in my heart about what our first fruit Y would le be. dije uno de estos días, amor, tenemos que hablar. And I said, my love, one of these days we have to Ella talk. me dijo, ¿de qué? And she said, of what? De la primicia que vamos a entregar al Señor. Of the first fruit we're going to give the Lord. Yo le dije la cantidad And I gave her the amount. e inmediatamente ella dijo, eso es lo correcto. And immediately she said, that's correct. Porque Dios es el que pone. Because God's the one that places. Dios es el que pone. God's the one that places. Y ni siquiera, And ni siquiera lo hemos entregado. not even have we given up, did up, Y ya Dios nos bendijo. and God's already blessed us. Wow. Wow. Le digo, Señor, tú pegas con tubo. I said, Lord, Hit me with a you stick me with your pole, bate de béisbol with a baseball bat, y lo deja uno todo atontado. and you're left feeling dazed Porque es lo que has propuesto. because it's what you have resolved. Cuando ya lo propusiste en tu corazón, When you have resolved to do so in your heart, Dios dice, confío en tu palabra. God says, I trust in your word, Y entonces Él te bendice. and so then He blesses you. Quiero terminar And I want to finish, no orando, not by praying, sino invitando but by inviting you a que por un momentito usted diga, Señor, for a moment so we can say, ¿qué Lord, quieres que yo haga? what do you want me to do? ¿Qué quieres que yo siembre? What do you want me to sow? No se trata de improvisar y meter la mano a la billetera, It's not about improvising and putting your hand in sino your de haber pockets, dicho a Dios con antelación, but about saying to God in advance, Dios mío, my God, ¿qué es lo que voy a sembrar en tu reino? what am I going to sow in your kingdom? Que al fin y al cabo
In the end of the day, Él es la primicia He is the first para fruit nosotros. for us. Y nosotros somos la primicia And we are the first para fruit el mundo, para el prójimo. for the world, for your neighbor. Y su primer prójimo son sus familias. And your first neighbor is your family. Y Dios va a empezar a actuar en sus familias And God will begin to act por in your los family. principios que usted vive. For the principles that you live out, Sus hijos recibirán un legado your children will receive a y legacy, sus nietos. and your Mire, grandkids. esto no es un intercambio de dinero por bendición. This is not an interchanging of money for Lo blessing. dejo claro. Let me make that Es una clear. expresión de gratitud. It's an expression of Y gratitude. como ya lo dije, And since I've said it already, voluntariamente. It is No voluntarily. es una imposición. It's not an Eso obligation. es lo tremendo de la gracia, And that's what's tremendous about que grace. todo es voluntario. Everything is Es que voluntary. alguien dice, el diezmo es del Antiguo Testamento, apóstol. Someone may say, Apostle, the tithing is of the Old Testament. Y no es cierto que toda la Biblia es para nosotros. But isn't it true that the whole Bible is for us? Y dicen eso And they say that porque el diezmo fue instituido antes de la ley. because the tithing was put forth before the law. Wow. Wow. ¿Quién fue el primero que diezmó? Who was the first one to tithe? Abraham. Abraham. 450 años antes de que viniera la ley. 450 years before the law came. Por eso todo lo que le di ahora es del Nuevo Testamento. That's why all that I read to you today was from the New Y Testament. podría darle otro montón del Antiguo Testamento. And I can give you much more of the Old Testament, Pero but ¿cuántos vinieron preparados? how many of you came ready? ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Is there someone who wants to receive Christ? Yo Esa es la primera primicia. That's the yo first creo fruit. firmemente que I strongly believe that si vino alguien por primera vez if someone is here for the first time y necesita a Jesús and you need como Jesus su primicia, as your first fruit, ellos se van a convertir en primicias. you will become a first fruit. Y el Señor a ti te dice luz, And loose, the Lord is telling Ponte de you, pie. would you stand on your feet? luz. Loose. Hay un espíritu de muerte que te ha estado rondando. There's been a spirit of death that's been surrounding you. Has oído palabras, You have heard words, pero el Señor te trajo esta mañana but the Lord brought you this morning para decirte to tell you que deseches pensamientos de muerte. to cast out any Vas a thoughts of vivir. death. You will live. Vas a vivir, te dice Dios. The Lord says you will live, Pero la vida empieza primero recibiéndolo a Él. but life begins first by receiving Him. En la Biblia se habla de una mujer de flujo de sangre The Bible speaks of a woman that had a blood por flow 12 años for 12 years, y no había cura para ella. and there was no cure for her. Pero cuando oyó hablar de Jesús, But when she heard of Jesus, se dispuso a tocar el borde de su manto. she was willing to touch the edge of his cloak. Ese mismo Jesús hoy te está diciendo, That same Jesus is telling you ¿Quieres today, vivir? do you want to live? la vida empieza primero en tu corazón Life begins first in your heart, y vas a perdonar and you're going to forgive porque has llorado mucho por una traición. because you've cried so much due to a betrayal. Tú te estarás preguntando cómo lo sabe, And you may be asking yourself, how does she porque el know? Espíritu Santo todo lo escudriña. Because the Holy Spirit searches all Y la things. mayoría de enfermedades The majority of sicknesses incurables, entre comillas, that don't have a cure es within por la falta de quotations perdón. is because we don't forgive. No importa lo que las personas nos hayan hecho. No matter what the other persons may have done to us, En Cristo Jesús hay una oportunidad. in Christ Jesus there's an opportunity. Yo no sé si tú quieras hoy ser la primicia, I don't know if today you want to be that first fruit, si lo reconoces hoy como tu Señor y Salvador. if you recognize Him as your Lord and Savior ¿Habrá alguien today. más que le quiera entregar su corazón a Is there Jesús? anyone else that wants to give their heart to Jesus? Si hay alguien más que pase aquí al frente, Póngase If there's de pie someone y else, would you acérquese. come up to the front? en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Es un buen tiempo, It is a good time. es una buena temporada. It is a good season. En el nombre maravilloso de Jesús. In the mighty name of Jesus. No hay Gloria a nadie Dios. que vino por primera vez. Is there anyone else that came for the first time? Levántese y démosle un aplauso al Rey. Let's give the King an applause. Qué bueno es Dios. Hay una semilla que ha Acércate, sido Luz sembrada. María. Dios va a hacer un milagro. Vamos a orar por ti. We're going to pray for En you el nombre de Jesús. in the name of Jesus. ¿Alguien más? Anyone else? Dios es bueno. God is good. Ok. All right. Papi, yo creo que nos vamos a bajar aquí para que los hermanos vengan. I think we're going to come down here so the brothers can Y come. venga mi pastor también. Bueno, And my pastor's going to come too. Mientras yo voy a orar. And I'll pray. bajémonos pues. Santo Dios.
Señor Jesús, Just say, Lord Jesus, Señor Jesús, esta mañana esta mañana this morning yo decido yo decido I decide creerte, creerte, to believe in you, confesar to confess que tú eres you are mi Salvador, my Savior, mi Sanador. my healer. perdón Yo te pido perdón I ask forgiveness pecados. por todos mis pecados. of all my sins. Límpiame Con tu Clean me preciosa sangre. con tu preciosa with sangre, your precious blood. porque yo sé I know Un sacrificio. que tú hiciste un sacrificio, you moriste, died on the cross. Sangre derramaste You mucha poured out your sangre blood para perdonarme. para perdonarme to forgive me y limpiarme. and clean me. Yo declaro I declare que soy tu hija I'm your daughter, y que escribes and you're writing mi nombre my name en el libro de in la the book of vida. life. Gracias, Señor. Lord, thank you. Te creo, I believe in you. te acepto, I accept you. te recibo I receive you como mi único, as my only De Salvador. suficiente Salvador. and sufficient Te Savior. perdono, Pero libero los que me han hecho daño. I los free que me and han forgive hecho those who have daño. harmed me. En nombre de Jesús. In the En name el of nombre de Jesus, No Jesús. moriré. No I moriré, will not die. Viviré I will live viviré para contar las maravillas. to para tell of your contar wonders. maravillas. Amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you. Dele el mejor aplauso al Rey. Give the King the best applause. Aleluya. Gócese, póngame algo alegre, mijo. Let's be happy. Let's put on a good song, son. Aleluya. A ver, hay una canción bonita de fe. Is there a good song of faith? En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús In the name of Jesus, nuestras primicias. sembramos nuestras primicias. we sow our first fruits. Pueden pasar. You may come on up. Ponga alegre la música. Let's put on a happy song. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Dígalo, dígalo, porque así va a ser. Bendice tu papi, bendice, bendecimos. Bendecidos, prosperados, sus hijos, sus nietos. Sean bendecidos. En el nombre de Jesús. In the name of La Jesus, gracia de Dios sobre ustedes. God's grace over Alabado you. sea el Señor. We praise the Te name of the bendigo, Lord. te bendigo. Te bendigo con salud y con vida. Salud y En vida. el nombre de Jesús. Te bendigo, hijo de mi corazón. En nombre de Jesús. Te bendigo, Josecito. Los bendigo como En matrimonio. nombre de Jesús. Danielito, Si tuvieras hijo, lo fe. Te bendigo, mija. Vamos. Acérquense. Dios los bendice. Los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ocurren milagros. Bendigo, mija. Ocurren milagros. Ocurren milagros. Miracles bendigo, mija. happen De vida. of life, Tuvieras fe como un of grano. health. Ahora sí se puso bueno. Now it's getting good. Ya no se la recuerdan. Eso lo dice el Señor. En el nombre de Jesús. ¿Alguien todavía falta antes de orar? Are we missing anyone before we pray? Se olvidó traerlo esta mañana, lo puede traer en la noche If you forgot to bring it this morning, you can bring it tonight o en el transcurso de la semana. or throughout the week. Pero démosle a Dios But let's give to God lo que es de Dios. what belongs to Him. Dejo al pastor para que él concluya. I leave y you with ore. the pastor so that he can wrap up. Gloria sea al Señor. We give glory to the name of the Damos Lord. gracias al Padre We thank the Father. que nos da la oportunidad He gives us the opportunity de poder caminar en fe, to walk in faith, de poder caminar
y alinearnos poniéndolo el primero. to align ourselves and put Him in first place. Cada familia Every family representada. represented Hoy here. levantamos esta semilla hasta el trono de su We gracia. lift up this seed before the throne of your grace. Te damos a ti gracias, Padre, Father, we thank you. porque tú eres bueno y fiel. You are good and faithful. Porque creemos que es tu mano que nos sostiene. We believe it's your hand that sustains us. Porque eres tú, Padre Santo, It is you, Heavenly el que Father, tiene el primer lugar. that has first place. Que nuestro corazón siempre esté inclinado a ti. May our heart always be inclined to Que you. cada día podamos rendir más a ti. And every day may we surrender more and more. Que podamos decir que sea más de ti en nuestra vida. May we say more of you in our life. Que podamos menguar May we lessen para que tu espíritu pueda subir en nosotros. so your spirit can grow more in us. Bendecimos, Padre, cada semilla. We bless, Father, every Y seed. más que eso, bendecimos a cada familia. Beyond that, we bless every family. Dándote gracias, oh Dios, We thank you, O God. porque es tu mano que nos It sostiene. is your hand that sustains Así us. lo creemos, We believe it so. lo We declaramos declare it so. y lo And we celebramos celebrate en it el nombre poderoso de Jesús. in the mighty name of Jesus. Amén. Amen. Ahí donde estemos, quedémonos unos minutos. Let's stay right where we're at for a few Daisy, would minutes. you bring this over to Pastor Jose and put it in one? Quiero pedirle si está Jocelyn por aquí. Jocelyn, if you're here, let me ask. Jocelyn Gaspar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jocelyn, where are you? Where are you? Can you come up here real quick, Jocelyn? Puedes venir para acá, por Es favor, también su Jocelyn. cumpleaños, It is cumpliendo 15 años. Also her birthday. She's turning 15. Traigan los cumpleaños, bring them. Everyone is having a birthday. Come. Oh, wow, and they brought a cake. Y trajeron look for the pastel. birthday people. Where's Emma? Emma, come on, Emma. Emma, ven. Come on. Vamos a llamar a todos los cumpleañeros que ya pusimos nombres esta mañana Let's call all of those celebrating a birthday. para poder orar por ellos. Let's pray for them. Y pues ya llegó aquí Jocelyn. And Jocelyn is here already. Sí, su abuelita me escribió y me dice, no, hay que orar por ella. Invito a las familias si gustan pasar también I want to invite the family if they want to come up as well para poder hoy declarar una palabra de vida, to declare today a word of life, una palabra de bendición. a word of blessing. Así que ahí donde están los invito a que extiendan sus manos. I invite you to extend your hand right where you're at. Cada una de estas personas bellas. Everyone here. Padre, gracias te damos por la vida Father, we thank you for the life de Jocelyn, Padre Santo, of Jocelyn, Heavenly de cada Father, uno de los cumpleañeros que están representados aquí. and all of those having a birthday up here. Y hoy hablamos palabras de vida, Today we speak words of life, hablamos palabras de salud, words of health, de sabiduría, of wisdom. que es tu mano que los guarda, It's your hand that takes care of que them. eres tu espíritu, oh Dios, que los guía. It's your spirit, oh God, that guides them. Hoy declaramos, Padre, Father, today we declare que tu propósito se sigue cumpliendo May en your cada uno de sus vidas. purpose continue to be fulfilled in each of their lives. Y te rogamos que seas tú We ask that it may be you el que siempre guarde de ellos. that always takes care of them. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus, Gracias te damos por sus vidas. we thank you for their lives. Amén y amén. Amen and amen. Con eso quedamos despedidos. With that, we are dismissed. A toda la iglesia queda invitada en el coffee shop para participar. We invite the whole church in the coffee shop to partake.